Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, pues en este episodio voy a hablaros de la presencia del Maestro, parte fundamental del camino y de su mensaje, porque si no lo hacemos con esta presencia espiritual que necesitamos para que nos asista, pues en realidad no estamos recorriendo el camino con Él. Eh, Hay muchos que yo he oído hablar a veces, ¿no? Cada uno sabe su experiencia y sabe la realidad de lo que vive si no se engaña, ¿no? Y en el aspecto religioso, en mi opinión, hay mucha gente que se engaña. Ya avisé en el vídeo anterior, en introducción al mensaje, que si eres muy fanático y estás muy convencido de lo que crees, mejor que no lo veas, ¿no? Porque lo que voy a decir a continuación, por ejemplo, pues puede escocer a más de uno, ¿no? O hacerle dudar, o aunque a lo mejor no viniese mal la duda. Eh, Yo a veces he oído hablar por la radio, en emisoras de estas religiosas y tal, alguna vez, eh, hablar de conocer a Jesús, ¿no? Porque Él dice que hay que conocerle, ¿no? Mis ovejas conocen mi voz y yo las conozco a ellas, ¿no? Él habla de conocer siempre, igual que cuando habla de conocer al Padre, habla de conocer. Y hay quienes dicen que conocer a Jesús, ¿no? Que te dicen, yo conozco a Jesús y tenemos que conocer a Jesús. ¿Y cómo conocemos a Jesús? Leyendo en los evangelios sobre Jesús, ¿no? Vale. A nadie se le conoce por leer sobre él. No puedes conocer a nadie por mucho que te traigan una enciclopedia describiendo a una persona. Las personas se las conoce o no se las conoce. Has podido hablar de ellas o tener una idea de ellas o seguir sus enseñanzas, si han dejado enseñanzas, creer en sus enseñanzas, pero conocer es otra cosa, ¿no? Para conocer se necesita un contacto personal, real, con esa persona. Si no, no conoces. ¿Mm? Esto de... o cuando dicen que seguro que hay muchos o algunos entre los que lo dicen que es verdad, ¿no? Que eh, poner tu vida en manos de Jesús, ¿no? Hay que poner la vida en manos de Jesús, ¿no? Pero cuando esto se aplica a todos los llamados creyentes, pues yo creo que la mayoría de los casos es un poco autoengañarse. Esto es lo mismo, poner la vida en manos de Jesús es poner toda tu vida en manos de Jesús, ¿no? Cuando se reza, ponemos en conjunto, en comunidad, ponemos nuestra vida en tus manos y tal. Hombre, a lo mejor uno de todos los que hay ahí reunidos ponen la vida en sus manos, ¿no? Pero ya está, porque es muy difícil poner la vida en manos de otro. Tenemos muchas resistencias a eso, por mucho que creas en alguien, ¿no? Conocer ya es distinto. ¿Mm? Digo esto porque hay eso, ¿no? Se dice, no, no, Jesús dijo de conocerle a Él y de que sus ovejas le conocerían a Él, que le conocen a Él, ¿no? Y luego vienen otros y dicen, no, no, conocer a Jesús lo conocemos a través de los evangelios, ¿no? Bueno, pero esto ya es lo que dicen otros, no lo que decía Él. ¿Mm? Él decía, si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os enviará otro defensor, que permanecerá siempre con vosotros. Este defensor el mundo no lo conoce, pero vosotros sí que lo conocéis, a sus discípulos. Vosotros sí que lo conocéis porque permanece con vosotros y está con vosotros, ¿no? Y esto es su presencia, este es el espíritu de la verdad. Y es fundamental para andar el camino. Si no, no estás andando el camino con Jesús. Puedes creer en Él, puedes practicar sus enseñanzas, puedes quedarte con una idea de Jesús, pero ni estás siguiendo el camino con Él, ni conoces realmente a Jesús, ¿no? No, leer en los evangelios es conocerle, ¿no? No es conocerle, leer en los evangelios, es hacerte una idea de Él. Entonces pongo la comparación porque a veces sentimos, ¿no? Hay algo que confunde mucho también en las experiencias, digamos, religiosas de la gente, en la experiencia religiosa de la gente, ¿no? Que es que tienen buenas intenciones, que obran, que hacen actos, van a misa, practican el culto,
porque es su forma de entender que esa es la forma de agradar al Padre y de acercarse a Dios y de cumplir con Él, ¿vale? Y entonces sienten regocijo en su corazón, ¿no? Pero esto es porque el Padre que está ahí siempre agradece que sus hijos intenten acercarse a Él, de la forma que sea, igual que lo haría cualquier padre humano. Si un padre humano sabe que su hijo se está buscando consuelo en Él, se está intentando acercar a Él, aunque sea por un camino equivocado o por un desvío, de la forma que sea, aunque no sea de la forma más correcta, Él lo va a saber y va a hacer que sintamos ese consuelo en el corazón, ese sentimiento de que nos escucha, ¿no? Pero sentir a alguien es una cosa y conocerle es otra distinta. ¿Vale? Me reitero, es como, y voy al ejemplo que os quería poner, ¿no? Es como si, por ejemplo, vas con una chica en el autobús, ¿vale? Y estás sentado al lado. Tú sientes la presencia de esa chica, un chico, ¿vale? Tú sientes la presencia de esa persona, ¿vale? Pero no puedes decir que conozcas a esa persona, aunque la estás sintiendo, la tienes al lado, la sientes. No puedes decir que la conozcas. Conocerla, para conocerla, implica que empieza a haber un intercambio, un descubrimiento mutuo entre los dos, ¿no? En directo, en vivo, ¿no? Si no, no la conoces, pero la has sentido. Pues esto es un poco así, ¿no? A veces la gente como siente ese consuelo, regocijo en el corazón, ¿no? Le hace creer que el camino que está siguiendo es el correcto porque siente esas cosas, ¿no? Eso lo siente igual cualquiera que intente acercarse al Padre, aunque no vaya a un templo, aunque no vaya por ningún camino, aunque lo siga por sí mismo. Si quiere buscarlo por sí mismo y seguirlo por sí mismo, también sentiría esas cosas en el corazón. No le da credibilidad, no quiere decir que estamos siguiendo el camino correcto, o el camino recto o el camino con el Maestro, porque sintamos eso en el corazón. ¿Vale? Jesús habla claramente de conocerle a Él, de que sus ovejas reconocen a Él, ¿no? Y esto, como digo, es fundamental sobre todo para los discípulos, para los que deseen servirle o conocer la verdad de la que él hablaba y crean en él de verdad, ¿no? Él dijo, yo soy la luz y he venido al mundo para que quien crea en mí no permanezca en tinieblas. Pero si crees en él y te pones a leer los textos, si crees de verdad y te pones a leer los textos, para llegar a conocerle, implica una entrega a la que no todo el mundo está dispuesto, sin más, ¿no? El que se fía de lo que otros le cuentan en el nombre de Jesús como representantes de Jesús y le dicen que con hacer ciertas prácticas y tal ya están con él y están practicando el mensaje y bueno, todo esto son creencias. En realidad Jesús para estar con nosotros exige una práctica de sus palabras y un guardar sus mandamientos y sus palabras, ¿no? Sus mandamientos y sus palabras, nada más, no habla de otras cosas encima de eso. ¿Eh? Entonces, y a sus discípulos les exige una renuncia total de sí mismos. El que no quiera esto se puede quedar, pues eso, con su idea de Jesús, creer lo que otros le cuentan sobre Jesús, ¿no? Y seguir practicando lo que siga practicando, ¿no? Pero hay que llamar a las cosas por su nombre, y creer es creer y conocer es conocer. Y Jesús hablaba muy claro y con las palabras muy precisas y muy correctas, ¿no? Entonces, aclarar esto que es fundamental, ¿no? Y es una presencia real, ¿no? Más adelante, en el episodio siguiente, hablaré en más detalle, ¿no? Pero es fundamental para seguir el camino, porque su presencia espiritual es de la que dijo que nos recordaría todas sus palabras, que nos mostraría la verdad y la mentira, quién es el mentiroso, quién es el justo, que nos anunciaría las cosas futuras y sobre todo que nos introduciría en la verdad total a sus discípulos. Por eso, para el que quiere ser discípulo, para el que quiere seguir al Maestro de verdad, para el que cree de verdad en el Maestro, es imprescindible esta presencia espiritual, entrar en contacto con ella y llegar a conocerla, ¿no? Y ser asistido por ella. Lo demás es autoengañarse.
El que quiera autoengañarse, allá él. Cada uno es libre de creer como quiera, pero esto es real. Conocer a Jesús es algo real, ¿no? Y el que le conoce no tiene ninguna duda, ¿no? Y quizás hay algunos que procuran servirle y tal, y porque les han contado que conocerle es de él a través de los evangelios, se privan a sí mismos de esa experiencia, porque no están abiertos en su mente a esa experiencia y tienes que estar abierto, ¿no? Él no se te muestra, como dijo que mostraría a los que guardas en sus palabras, no se te muestra si tú no estás dispuesto a verle. Te asustaría, ¿no? Entonces, aunque pueda actuar en todos, en los que procuren servirle o lo intenten, ¿no? Siempre será de forma inconsciente porque ellos asimismo en sus mentes se privan de la posibilidad de conocerle de verdad, ¿no? De escuchar su voz de verdad, ¿no? Allá cada cual tiene que saber si escucha de verdad a Jesús, si conoce de verdad la presencia del Maestro, si está siendo asistido de verdad por el Maestro o es todo una creencia en su cabeza. Son cosas diferentes. Son cosas diferentes. El que le conoce, el que está asistido por él, aunque hay una etapa del camino que es inconsciente, que antes de que se nos muestre y tal, que puedes tener dudas de si es él, de si no es él, pero si vas avanzando en el camino, llega un momento en el que todas esas dudas se te van. Y tienes claro que conoces al maestro y tienes claro que estás andando el camino con el maestro. Y otras cosas que vienen después. Eh, son experiencias, hay algunos que llaman al camino la fe para la vida de fe, ¿no? Este no es el camino que yo conozco. El camino es una sucesión de pasos y de experiencias y en ese camino desde el principio, aunque al principio sea inconsciente hasta que llegamos a cierto punto, pero ya nos asiste desde el principio, esta presencia del maestro es fundamental. Hay un momento en el que dice, tengo otras ovejas que no son de este redil, a ellas también las llamaré y oirán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Habrá un solo rebaño y un solo pastor, refiriéndose a un futuro con respecto a su tiempo en el que él vivió, ¿no? Este es el pastor dentro de nosotros, es el maestro dentro de nosotros. ¿Mm? Es fundamental. Tan importante como es importante, dijo en un momento, es importante, según su testigo Juan, es importante que me vaya porque si me voy, si no me voy no os lo puedo enviar, pero si me voy os lo enviaré, ¿no? También les decía, por ejemplo, sobre la importancia de esta presencia, ¿no? De hecho, es una de las de lo más importante de la venida a nosotros de Jesús, ¿no? Porque es su herencia viva que nos dejó, ¿no? Tuvo que venir a este mundo y morir aquí para dejarnos esa presencia según estas palabras, ¿no? Si me voy os la enviaré. Si no me voy no os la puedo enviar. Si me voy os la enviaré, ¿no? Y en algún momento en la última cena, según Juan, les dice, tengo muchas más cosas que deciros, pero no podéis entenderlas ahora, ¿no? Y fijaos que llevaban tiempo con él, eran sus instruidos directamente por Jesús, sus apóstoles. Y sin embargo les decía, tengo muchas más cosas que deciros, pero no podéis entenderlas ahora. Cuando venga el defensor que yo os enviaré, él os las mostrará, ¿no? Así que es tan importante para la comprensión, ¿no? Y para seguir el camino con Jesús, ¿no? Que sin esa presencia, aunque estaban con Jesús, no podía mostrarles todo lo que quería, no podía decirles todas las cosas que quería, porque hay cosas que nos las tienen que mostrar y es desde su presencia espiritual como lo hace. Ni siquiera en vida, encarnado, podía enseñar a sus apóstoles ciertas cosas, ¿no? Necesitaba morir para hacerlo a través de esta presencia espiritual, ¿no? Fijaros si es importante. Y este es el verdadero pastor en nosotros, es el verdadero maestro con nosotros. No se necesita a nadie más para seguir el camino. Es necesaria su presencia, ser asistidos por ella, que dice cómo se hace, y sus enseñanzas. Primero para encontrar
su presencia y luego porque aparte de su presencia nos ayudan en el camino sus enseñanzas, ¿no? Y no hace falta nada más. Habrá un solo rebaño y un solo pastor. ¿Mm? Son palabras de Jesús. Él dijo, me voy, pero a sus discípulos no os dejaré huérfanos, ¿no? Me voy, pero vuelvo a vosotros. ¿Mm? Porque yo vivo y vosotros también viviréis. Y se refería a esta vida. ¿Mm? En fin, pues creo que con esto es suficiente, tampoco hay mucho más que decir, sino únicamente resaltar que es fundamental. Hice un primer intento de este vídeo en el que lo diferenciaba con el Espíritu Santo y tal y cual, no voy a entrar en esto. Sin más, así no me extiendo más, simplemente resaltar su realidad y que es fundamental para el camino desde el principio, ¿no? Y esta presencia nos asiste cuando ponemos en práctica el mensaje y hacemos pues lo que vais a poder empezar a ver en el episodio siguiente, que es donde se habla de sus mandamientos, de lo que él mismo dijo para que su presencia nos asistiese, ¿no? Si alguno me ama, si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os enviará otro defensor que permanecerá siempre con vosotros. Este es el Espíritu de la verdad, que el mundo no puede ver ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis porque permanece con vosotros y está con vosotros. ¿Mm? Pues este Espíritu de la verdad es su presencia espiritual. Por eso les dijo que permanece con vosotros y está con vosotros, por su similitud con ella. Y otras veces, en otros textos, también habla de su similitud y se puede deducir, pero en fin, ya lo dejamos para el episodio siguiente, que os sigo hablando de ello, ¿vale? Venga, este que dejaré por aquí, por ahí, en algún sitio. ¿Eh? ¿Cómo puede asistirnos? Episodio 2.